Muy buenas tardes. Empecemos pues hoy día con el libro de Santiago, que es un libro extraordinario, un siervo de Dios. Y empezamos con el libro. El libro empieza con el capítulo 1, versículo 2, la sabiduría que viene de Dios. Hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna el Señor, ya que es persona de doble ánimo e inconstante en todos sus caminos. El hermano que es humilde de condición, glóriese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. El Señor, acá un resumen rapidísimo de todo lo que vamos a conversar, dice que tenemos que gozarnos profundamente cuando estemos en pruebas. A veces muchos cristianos dicen, oye, pero el Señor me va a castigar, el Señor me va a hacer esto, y ya no quieren ser cristianos. Y piensan que le están deseando un mal terrible a estas personas, porque tienen miedo al castigo, tienen miedo a los problemas. Y entonces, usted no es cristiano, ni quiere ser cristiano, ni está hecho para ser cristiano, porque el Señor dice, gózate profundamente, en lo más profundo de tu corazón, cuando tú tengas diversas pruebas, no solamente un problema, tengas muchos problemas en la vida, muchas dificultades, porque eso te va a forjar, dice, eso te forja, produce, cambia, modifica tu carácter, para que tengas paciencia. No despreciemos la sabiduría de Dios. Si eso es lo que viene, amén. Pues no nos va a gustar que haya problemas, ¿no? Que el Señor ha escogido y nos está indicando con sabiduría que es la que va a producir en nosotros paciencia. Así que no la desperdiciemos. Pero también nos dice que pidamos sabiduría, sin dudas. En muchos aspectos de la vida, una de las cosas extraordinarias que nos falta es sabiduría. Una persona puede tener, digamos, 80 millones de dólares. ¿Qué hace con tanta plata si no tiene sabiduría? Solamente gastarlo. Una persona puede tener mucho conocimiento, pero si no sabe vivir sabiamente, ¿para qué tienes tanta información en la mente? Son cosas extraordinarias. Acá nos está diciendo dos regalotes enormes, dos monumentales regalos. Nos está dando la paciencia. Acá nos está diciendo dos regalotes enormes, dos monumentales regalos. Nos está dando la paciencia y dice, pídeme sabiduría y te la doy. Porque muchos pedimos cosas como un auto, un carro, una moto, etcétera, etcétera. Pero Dios te dice, oye, te voy a dar sabiduría, te voy a dar paciencia, te voy a enseñar cómo lograr la paciencia. Es tan importante en nuestra vida para vivir el día a día, porque el enemigo sí que sabe hacer su tarea. Sabe cómo producirte miedo, sabe cómo producirte ansiedad, sabe cómo producirte preocupación, sabe cómo manejarte inquieto. Por eso vamos a empezar un poco compartiendo con todo lo que es Santiago, y Dios permite que avanzamos lo más que podamos.
La otra cosa que quiero que tengan presente, consulta desde Perú, me dijo si era lo mismo leer la Biblia y escuchar las prédicas. La respuesta fue que no. Nosotros, los que compartimos la palabra de Dios, los que leemos la palabra de Dios, solamente somos una simple voz. Pero tu relación con Dios, tú que estás ahí al otro lado escuchando, tienes que forjar una relación con Dios. Y para que forjes la relación con Dios, aparte de la oración, tienes que leer usted y solo usted la Biblia. Porque es la comida de la palabra de Dios, es la palabra de Dios, ya no es la palabra del pastor, por más que leamos la palabra, es la palabra de Dios, la que tú estás comiendo, la que tú te estás nutriendo, la que tu mente está forjando. Todos los seres humanos tenemos las mismas características, y cualidades para ser ser humano, pero cada uno es una persona individual. A uno los hizo futbolistas, a uno lo hizo atletas, a otro lo hizo médicos, a otro lo hizo futbolistas, a otros militares, a otros obreros, a otros empleados. Y en cada uno Dios quiere que tenga una relación personal para que tú, en tu puesto de trabajo, en el lugar que estés, Dios te enseñe a ser la cabeza. Y eso implica una relación personal con Él. Así que no confundamos las cosas. Pasado eso, pues seguimos y nos metemos un poquito más y explicamos un poco que todas las cartas, epístolas, como quieran llamarlas, de los evangelios siempre empiezan con un saludo. Pero este saludo de Santiago está reducido al mínimo. Al autor diciendo que es un siervo de Jesucristo. Listo. Un siervo de Jesucristo. Qué extraordinario galardón. Qué extraordinario título. Yo soy ingeniero, estudié una maestría. Pero ¿para qué? Porque el conocimiento de lo que sabía en ese tiempo ya no es lo mismo. En el conocimiento de ingeniería de sistemas hoy día ha cambiado, y lo mismo en la medicina, lo mismo en la ciencia de la comunicación, en cualquier ciencia cambian, porque se va adquiriendo nueva información y lo que sabíamos mal, pues ahora se aprende de una forma mejor. De los conceptos cerrados que teníamos, ahora se han mejorado los conceptos dentro del área técnica. O científica. Pero la palabra de Dios es eterna y fíjense que se llama siervo de Jesucristo. ¡Wow! ¿Quién no quisiera tener semejante título? Estar con el dueño y autor de la vida, con el único maestro, con Dios hecho carne. ¿Quién no quiere trabajar para Él? Semejante honor, semejante dignidad. ¿Quién no la quisiera tener? Y este es Santiago. Y Santiago nos está comentando ya desde el primer punto, resumido, concreto, y de frente a la paciencia, cómo se logra, y a la sabiduría, cómo adquirirla. De frente, puntual. Como dirían criollamente en mi país, soy peruano, dirían a la yugular. Santiago, ¿de acuerdo? Es un nombre frecuente entre los judíos. Se trata, como ya hemos dicho en la introducción, un obispo de Jerusalén y pariente del Señor. Aquí se presenta humildemente como el siervo de Dios y del Señor Jesucristo, sin más títulos, sin más gloria que darse. Soy un obrero del Señor, Dios Padre, y de nuestro Señor Jesucristo. Se acabó. Ahora, los siervos de Dios, los israelitas, se distinguen por su fidelidad con el Señor. Un siervo de Dios, ¿quién es? Aquel que es fiel al Señor Jesucristo.
al Señor Jesucristo de Nazaret. Ese es al Señor Jesucristo de Nazaret. Ese es el siervo de Dios, por la fidelidad que le tengo al Señor. ¿Y cómo demuestro mi fidelidad? En mi conducta, en el hacer la voluntad de Dios Padre. Y esto lo tenían pues los patriarcas, los profetas, los reyes que eran justos, los generales y todo hombre justo. Por eso es la denominación siervo del Señor. Nuestra actitud de fidelidad. Y también son siervos del Señor los cristianos, pues que son fieles. Pablo de Tarso también se designaba a sí mismo con este título, siervo del Señor. Este hombre, están diciendo, somos fieles a la doctrina de Jesucristo de Nazaret. Eso es lo que está diciendo. Su autoridad viene en la construcción de su servicio, de su ministerio dedicado a la obra de Dios, que rinde culto con sus actos al Dios viviente y a Jesucristo nuestro Señor. Ser siervo del Señor Jesucristo es una fórmula con la cual uno apela a decir: yo sigo al Señor Jesucristo, yo obedezco los mandatos y las órdenes que están escritas en la Biblia por nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que está diciendo. Por eso se define como siervo de Jesucristo. Eso. Ahora, no hay razón alguna para rechazar eso. Ahora, no hay razón alguna para rechazar el Señor Jesucristo, como quisieran algunos críticos. ¿Por qué? Porque somos siervos del Señor Jesucristo. No basta con decir soy siervo, soy obrero de Dios Padre. No, soy siervo del Señor Jesucristo, porque la Escritura dice que solamente se nos dio un nombre, Jesucristo, nuestro Señor. Y si no pasamos por Él, que es el filtro, que es el único con autoridad, que es el único que tiene vigencia, que es el único que tiene autoridad, poder, porque dice que a Él se le concedió todo poder y autoridad en los cielos y en la tierra, entonces ¿para qué hacerse problemas? ¿Para qué buscar razones filosóficas o no filosóficas o en fábulas que diciendo que Él no es? Si está escrito en la Biblia es que es, y punto. No rompáis la cabeza ni perdáis el tiempo, porque mucha tarea tenemos con aprender a tener paciencia y pedir sabiduría. Tenemos mucha tarea diaria que hacer en las cosas de Dios. Nuestro hermano mayor en la fe, Santiago, dirige su carta a las 12 tribus que están dispersas, que se designan en aquel papel a todos los cristianos de origen judío. Recuerde, son cristianos de origen judío que venían de las 12 tribus de Israel. En la antigua Israel, la expresión dispersión o dispersos se veía para los judíos que habían emigrado, salido. Por alguna razón habían emigrado, no sabemos. Tantas razones personales, el hambre, la persecución. Recuerde que con Jesucristo resucitado, todo se convierte en un problema muy grave dentro de Israel, porque era un enfrentamiento mortal, a muerte. Los cristianos eran perseguidos y muertos, apedreados, apenas murió nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo Tarso es un vivo ejemplo de esto. Eso es lo que nos queda entender. Una vez expresado su saludo, tenemos que tener, dice lo siguiente:
a partir del versículo 2 que vamos a compartir, 3 y 4, dice lo siguiente: sabiendo que pues que las pruebas de vuestra fe produce paciencia, pero tenga paciencia su obra completa en las cosas cabales. Esto es, dice, sin que nos falte cosa alguna. Y esto tenemos que aprender todas estas cosas. Y ahora tenemos que aprender a digerirlas. Porque los cristianos están siendo perseguidos. Esta es la situación histórica en ese momento y siempre lo va a ser en toda la vida. Los cristianos están siendo afligidos. Y le está diciendo: hermano, cambia esa carita. Cambia tu carita alegre. Porque le está diciendo: hermanos míos, les está diciendo: llenaos de sumo gozo cuando estéis rodeados de muchas pruebas. Llenaos de gozo, porque esto es lo importante. Nosotros tenemos que entender que somos una familia, y somos la familia que viene de Dios Padre, que es el Padre de cada uno de nosotros los cristianos, y Jesús es el hermano mayor. Jesucristo nos ha enseñado con la parábola del buen samaritano que hemos de considerar a todos los hombres, incluso a los miembros de naciones enemigas, como hermanos. Y San Pablo dice dar a todos los hombres, incluso a los miembros de naciones enemigas, como hermanos. Y San Pablo dice con frase enérgica: todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. No hay ya judío o griego, no hay siervo o libre, no hay varón o hembra, porque todos sois uno en Cristo. Nos está aclarando que todos somos hermanos por la fe que tenemos en Cristo. Y este mensaje, que está lleno de alegría, dice: hermano, tú que eres cristiano, que sufres tanto por X motivos en la vida, salud, falta de comida, no sé, lo que sea, pero yo considero que la falta de comida no puede ser, porque el Señor dice: no os preocupéis en qué has de comer y beber. Entonces puede haber otros problemas de otra índole. Y entonces Él dice que diferentes tipos de sufrimiento. Y le está diciendo: mira, pregúntate a ti mismo, indaga, ¿qué pasó con el Señor Jesucristo? ¿Tenía una vida fácil o la tuvo complicada? Por eso Él dice lo siguiente: tener sumo gozo, gózate ante las diversas pruebas de la vida, porque la intensidad de la alegría es subrayada aquí mismo, ¿de acuerdo? La intensidad, dice: gózate cuando hayan problemas, cuando estés con problemas, gózate más, demuestra tu actitud, cambia tu actitud. Tu respuesta ante los problemas, ante las aflicciones, ante los sufrimientos de la vida, tiene que ser asumido con alegría. No con dolor, no con ira, no con tristeza. No, los problemas con alegría. No con dolor, no con ira, no con tristeza. No, los problemas necesitan ser afrontados con sumo gozo, dice. Los problemas que tenemos es que hacerlo con alegría, porque al tener alegría vamos a encontrar la solución con la ayuda de Jesucristo nuestro Señor y su Santo Espíritu. Vamos a encontrar la solución a ese problema, porque Él nos va a ayudar, porque dice el Señor: lo mismo que vienen las pruebas, lo mismo que te doy la puerta. ¿Cuál es la solución? Pero si estamos tan enfrascados, tan dejados llevar por la cólera, por la ira, por los sufrimientos, no vamos a ver la puerta. Porque estamos consumidos por la ira y el enojo, porque son cosas pasionales.
y la ira y el enojo, la tristeza, que son cosas pasionales, turban nuestra mente, perturban nuestra mente y adquieren el control, permiten encontrar la puerta que también Dios nos ha dado. Por eso dice, súmate con sumo gozo, porque tú con esa paciencia eres, este problema tiene solución, compadrito. Vamos a orar y que Dios nos dé sabiduría, y hay que tomarlo con mucha alegría, hay que verle la respuesta, la solución a este problema, y con mucho gozo, y Dios dirá, esta es la puerta a este problema. ¿Ve? Por eso le dice, cuando hay mucho sufrimiento, pregúntense por qué Dios permitía que sufriesen. Pregúntate por qué Dios quiere que sufras. Y Santiago responde, imitación de los sabios del Antiguo Testamento, el problema del mal y del sufrimiento. ¿De acuerdo? Pero su respuesta es infinitamente superior a ellos, porque ha visto a Cristo responder con su propia vida al grave problema del dolor. Por eso dice, han de tener con sumo gozo cuando haya muchos problemas, y lo tenemos que profundizar mucho más. La intensidad de la alegría debe ser subrayada, tiene que haber alegría y gozo en nuestra vida, porque si no tenemos alegría y gozo en nuestra vida, entonces ¿qué clase de cristianos somos? Tristes. Y entonces, ¿cómo vamos a ser la luz del mundo? ¿Cómo vamos a ser la sal? Si estamos tristes, deprimidos, abatidos, que ni nosotros mismos podemos. Dice en Filipenses, ¿de acuerdo? Filipenses tenemos 2:29. Filipenses 2:29. Y cuando tenemos 2:29 dice lo siguiente, y tened en estima a los que son como Él. Si estamos en el Señor, tenemos que recibir todas las cosas con gozo. El discípulo de Cristo nunca estará tan cerca de la verdadera alegría como está expuesto a toda clase de pruebas. Repito, tú no puedes ser cristiano jamás si en ti no hay alegría, a pesar de que estás expuesto a toda clase de problemas. Esta es la razón de que Jesús declare, bienaventurados los que sufren y son perseguidos. Dice, bienaventurados, felices, gozosos aquellos que sufren persecuciones y son perseguidos. Dice, alegraos y regocijaos, porque grande será en los cielos vuestra recompensa. Grande es nuestra recompensa. Grande es nuestra recompensa. ¿Ve? Grande. Por eso es nuestra actitud. ¿Cuál es nuestra respuesta? Si no entendemos la actitud, es cuál es nuestra respuesta ante los problemas. O nos ponemos a llorar como un niño malcriado y enfadado por el que le quitaron el celular, o respondemos con alegría. Ah, bueno, me quitaron el celular. Ah, qué bueno, me pongo a pintar, me pongo a barrer, me pongo a bailar, me pongo a cantar. ¿Cuál es tu respuesta ante los problemas? Y están diciendo, con mucho gozo, alégrate, disfruta de la vida, que el Señor te va a mostrar cuál es la puerta, cuál es la solución. Pablo enseña lo mismo cuando escribe, nos gloriamos hasta en las tribulaciones, entendiendo que las tribulaciones producen paciencia, la paciencia produce paciencia, la paciencia la virtud probada y la virtud la esperanza. ¿Ve? Nosotros tenemos que ver eso, porque hay un fruto de toda esta cosa. Al momento cuando nosotros nos gloriamos por todos los sufrimientos que tenemos, dice que produce paciencia. Lo está diciendo Pablo, lo dice el Señor Jesucristo, lo está diciendo Santiago. Produce paciencia. Y la paciencia viene con una virtud probada, con una disciplina
que no nos podemos dejar. Hay problemas, sí, pero tenemos que seguir orando. Hay problemas, tenemos que seguir predicando la palabra de Dios. Hay problemas, pero tenemos que seguir ayunando cuando nos toque el ayuno. Hay problemas, pero tenemos que seguir en la vigilia, porque eso es lo que nos da. Y el Señor está diciendo: alegraos y regocijaos. Sufres por causa del Evangelio, dice, tu recompensa será grande en los cielos. ¿Qué más queréis, hermanos? Eso es lo que hay. Dice Pablo en otro pasaje de la Epístola a Romanos: tengo por cierto que los padecimientos del tiempo presente no son nada en comparación con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. Fíjense, tenemos otro argumento más. ¿Ve? Tenemos que tenerlo claro, que no importa cuánto suframos acá en la tierra, porque no se compara en nada con la gloria de la eternidad. No se compara nada al esfuerzo. No se compara nada al premio que vamos a recibir. Dios tenga misericordia de nosotros. Dios tenga misericordia de nosotros en aceptarnos en el reino de los cielos. Por eso tenemos que dejarnos toda nuestra fuerza, por más grande que sea nuestro sufrimiento. El amor de Jesucristo es un ejemplo grande. Fue perseguido, azotado y muerto por nosotros, por usted y por mí. Y por cada uno de sus parientes, por cada uno de sus amigos, por cada una de las personas que usted no debería tener enemigos. Y el mismo Pedro consuela a los cristianos oprimidos injustamente por sus amos con las palabras: agrada a Dios que por amor suyo soporte uno o cada uno de las ofensas injustamente recibidas. Es parte de ser cristiano. ¿No quieres tener insultos, sufrimientos en la vida? No seas cristiano. Sé lo que quieras. Una de las cosas que entendí en la vida, y uno dice, oye, los atletas, los deportistas que también ganan, pero fíjense cuánto sufrimiento hay, cuánta disciplina hay, y son altamente disciplinados, tienen una vida muy disciplinada y tal vez muy afligida, con mucho dolor, pero tienen que seguir. Y no creo que a veces nosotros, los seres humanos normales que nos llamamos cristianos, tengamos esa fortaleza de tener el sufrimiento. Pero el Señor está diciendo acá a Santiago: alegraos con suma alegría. De acuerdo. He aquí la solución que da el cristiano al terrible problema del dolor. El dolor, el sufrimiento, enfermedades, deudas, no sé lo que haya, que habían angustiado a tantas almas justas en el Antiguo Testamento. Y justamente una de las luces de esta enseñanza lo tenemos en el libro de Job, en algunos pasajes del Salmos, en Eclesiastés. El dolor en adelante no es un motivo para que las almas de los cristianos se pierdan, porque está bien claro: las diversas tentaciones o pruebas, los cristianos convertidos se refieren precisamente a las persecuciones, sino más bien a las tribulaciones cotidianas. Tenemos problemas diarios. Nuestros hijos desobedientes, nuestros hijos, para no ir muy lejos, sucios, nuestros hijos desordenados, nuestros hijos que han cambiado nuestra forma de vivir porque no las entendemos, no quieren progresar, no quieren hacer nada, quieren mirar TikTok, YouTube y con esos quieren ser millonarios. Ha cambiado la sociedad. Tenemos tribulaciones diarias. Falta plata para esto, falta dinero para esto, enfermedades. El cambio climático está trayendo de por sí muchas enfermedades, ejemplo como el COVID.
Pero el Señor dice, a pesar de todo, alégrate. Tú sigue predicando y compartiendo el Evangelio. ¿Me entiende? Porque los cristianos estamos sufriendo vejaciones. Los cristianos estamos sufriendo muchas cosas. Pero el Señor está diciendo, no. Esto te va a producir en ti aflicciones. Esto te va a producir en ti, estas pruebas y aflicciones, algo que de repente no entendemos, pero que es importante en nuestra vida, que es la paciencia. Soportar, porque sabemos que el Señor a su tiempo nos dará la solución, la respuesta y la esperanza que nos va a sacar del problema. Por eso los apóstoles tuvieron paciencia. La paciencia, recomienda Pablo, como uno de los signos que deben caracterizar a los verdaderos ministros de Cristo. La paciencia, una de las virtudes más necesarias para el cristiano. El efecto del sufrimiento soportado pacientemente por el cristiano debe llevarnos a la perfección. Esto es lo que tenemos que tener, la paciencia. La perfección que lleva a la santidad cristiana ha de ser el fin y el fruto de la tribulación. Esta paciencia que está inculcada en nuestra forma de respuesta ante los diferentes problemas y aflicciones de la vida. Esto es lo que tiene que mantenernos tranquilos para no tropezar y caer en la desesperación, el miedo o la preocupación. Pues sigamos avanzando un poquitito más, que hemos hablado muy poco. Ahora tenemos los versículos del 5 al 8. En los versículos del 5 al 8 tenemos, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será dada. Pero cuando pidas, pídela con fe, sin dudar. No piense que el que pida dudando se le dará. No sea de doble ánimo. Eso nos está diciendo. ¡Wow! Esa es una cosa de pensamiento. Por eso el cristiano es un tipo preparado, y dice el Señor que somos cabeza, mas no somos cola. Dice el Señor que somos cabeza, mas no somos cola. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Fíjense. Tenemos la posibilidad que a los cristianos les pueda faltar muchas cosas, o algunas cosas. Pero acá habla de algo puntual, la sabiduría. Y la sabiduría es el medio para obtener lo que nos pueda faltar. La sabiduría es el medio de lo que nos pueda faltar. ¿Qué nos falta? No sé. Fortaleza física, destreza, capacidad de análisis, capacidad de concentración, dominio propio, no sé. Eso dice, el que está falto de sabiduría, pídale a Dios. Porque Dios nos da todas las cosas sin reprochar, nos regala. ¿Qué quieres sabiduría? Toma, hijo, pero pídala sin dudar, dice. Esta sabiduría no es una sabiduría técnica, científica. Esta sabiduría no es la que buscan los griegos, los que son pensantes filosóficamente. No es producto de una filosofía.
ni tampoco es una sabiduría de orden dogmático. No, esto es una sabiduría práctica que viene de Dios. Esto es una de sentido común que Dios nos da, que permite apreciar las cosas. Esto es una de sentido común que Dios nos da, que permite apreciar las cosas y los sucesos en su justo valor, en conformidad con la ley divina. Eso es lo que está dándonos Dios. No una sabiduría, boom, ahora viene, te llegó y te comienzas a hablar en chino, te comienzas a hablar el mandarín y comienzas a especular cómo fue creado el orden cósmico, bla, bla, bla. No, te está dando una sabiduría para que lleves tu vida de forma práctica, para que las cosas que tú aprecias en tu quehacer diario, digas, esto es esto, y esta forma, este es su justo valor, conforme a lo que Dios quiere que tú lo valorices. Santiago produce más o menos la enseñanza de los libros sapienciales en esta sabiduría. Tenemos un caso en Job que insiste en la necesidad de la sabiduría para comprender la razón de las tribulaciones. Y en alguna parte está escrito que el principio de esta sabiduría empieza con el temor a Dios. El temor como respeto. El temor como señal de autoridad. El temor que si no estoy haciendo las cosas bien, no le voy a agradar a Dios. No decir, Dios me va a castigar. No le voy a agradar, le voy a hacer desagradable a Dios con mis actitudes, con mis actos. Porque estoy rechazando y siendo rebelde a la palabra de Dios. Por eso nosotros, dice, el que no posea esta sabiduría ha de pedirle a Dios y le será dada. El medio para obtener esta sabiduría es la oración. La oración es el gran medio para obtener de Dios cualquier gracia. La oración, por eso es importante las 3 oraciones que tenemos al día. Dios da continuamente a todos los hombres, y lo asegura Santiago, de acuerdo, la sabiduría. Dios es justo. A todos los hombres, buenos o malos, nos hace nacer el sol cada día. Por eso nosotros tenemos que aprovechar esta enorme relación y gran relación que tenemos con Dios, que es de hacer la voluntad de Dios, para que mediante la oración sea eficaz, porque la oración debe ir acompañada de fe. Por eso Él dice que el que pida con fe, sin vacilar en nada, sin dudar en nada. No designa propiamente la virtud intrusa de la fe, sino basada en una fe con confianza, con esperanza de obtener lo que pedimos. Una confianza se fundamenta en la promesa de Cristo. Él ha prometido: todo cuanto orando, creed que lo recibiréis, y así será. Si tú confías en eso, entonces lo tendrás. Pero si no le crees, durarás. Hay muchas veces que yo digo, ¿para qué piden si no confían en que lo van a recibir? ¿Para qué pides? Sentido. Pide sabiendo que se te va a dar, que tenga la certeza que se te dará. Por eso dice: todo cuando orando pidieras, creed que os lo recibiré, se os dará. Por eso el hombre ha de pedir a Dios con toda su alma, sin dudar. Porque dice que el que duda no va a recibir nada. Hay que estar en la certeza. Y nos compara a Santiago como las olas del mar, que el que pide dudando. Viene la ola
y se la lleva el viento a donde quiera. La fe es la fuente de la oración. Por eso dice que la fe se incrementa al leer la palabra de Dios. La oración debe ser hecha sin vacilar, porque si es vacilada no va a ser escuchada. Dice, cuando oréis a Dios, no debéis tener dos corazones, un solo corazón. Señor, te lo pido, hágase conforme a tu voluntad. Espero la pronta respuesta a nuestra oración. Eso es lo que quiero, Señor, de ti. Hay muchas cosas más que aprender y todas son buenas en Dios. Todas las cosas que nos dicen los hermanos mayores es extraordinaria. Por eso tenemos que reflexionarla y seguir meditando las cosas de Dios. Que el Señor Jesucristo nos dé mucha sabiduría. La verdad que sí, para compartirle, para enseñar a nuestros hermanos cómo conseguir las cosas de Dios. Gracias, Padre y Señor mío. Gracias, Señor Jesucristo, por darme un día más de vida. Gracias por compartir tu palabra. Todo sea para honor y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesucristo, mi Señor.